Hola, habla Ángel García Banch. Hoy es viernes 25 de enero de 2019, cercano a las 7 a.m. de la mañana. Quería comentarles acerca de las esclarecedoras declaraciones de Marco Rubio, en el contexto de las cuales sostuvo que ya es un dato que el régimen de Nicolás Maduro, la narcotiranía, se acabó. Lo que es una variable, lo que está en discusión, según él, es la forma como saldrá. Si saldrá por la vía pacífica entregándose o por la vía violenta. También sostuvo Marco Rubio que esa decisión de salir por la vía pacífica o violenta le compete o es potestad plena del propio régimen de Nicolás Maduro. Bueno, yo voy a especular, es decir, anticiparme a lo que va a ocurrir, haciendo uso de las herramientas de teoría de juegos y las premisas básicas de un costo de salida infinito para el régimen y un costo nulo de reprimir a este punto. En ese contexto, la mejor estrategia para el régimen de Nicolás Maduro, sin lugar a duda, es no entregarse y salir, evidentemente, por la vía violenta. Por una razón muy sencilla, porque haciéndolo por esa vía, se juega la carta, la posibilidad de que otros países puedan entrar en el conflicto desde el punto de vista armado, China y Rusia. Voy a explicar en lo sucesivo que ninguno de los dos países intervendrá militarmente, ni China ni Rusia van a participar en un conflicto bélico en Venezuela. Ya explicaré en los próximos minutos por qué. Pero, sin embargo, esto no quiere decir que no sea la mejor opción para el régimen de Nicolás Maduro. Apostar a esa carta, porque es que la otra carta que tiene el régimen es mucho peor. Entregarse significa pasar el resto de sus vidas en la cárcel. Y por supuesto, ningún malandro se termina entregando, salvo que su pena esperada sea relativamente reducida. Ese no es el caso acá. Ellos van a jugar a la carta del conflicto para ver si pueden pescar en río revuelto y de alguna forma lograr la intervención militar de China y Rusia. Entonces la pregunta es si China y Rusia van a participar militarmente en Venezuela. La respuesta es no. La respuesta corta es no. Ahora analicemos por qué. China tiene un comercio con los Estados Unidos entre exportaciones e importaciones de cercano a los 650.000 millones de dólares. Cuando metemos servicios, estamos hablando de $1 trillón aproximadamente. ¿Va a poner China en riesgo ese comercio con los Estados Unidos o parte de ese comercio con los Estados Unidos por su escasa o limitada participación que tiene en la faja en Venezuela y en el arco minero? La respuesta es evidentemente no. Estamos hablando de comparar algo minúsculo con algo gigantesco. No va a poner China jamás en riesgo ese comercio con los Estados Unidos o que se entorpezcan las discusiones que se están llevando a cabo en términos de la guerra comercial que está ocurriendo en este instante. Ahora, cuando vemos el caso de Rusia, Rusia sí tiene una relación muy limitada con los Estados Unidos en términos comerciales. Apenas transan entre exportaciones e importaciones estamos hablando de no más de 30.000 millones de dólares. O sea, es minúsculo en verdad. Así que Rusia no tiene mucho que perder directamente en términos de comercio, pero sí hay unas sanciones que se vienen aplicando, que Estados Unidos viene aplicando a actores en Rusia, y por la vía de esas sanciones hay razones para pensar que Rusia no tendría mayor interés en participar desde el punto de vista militar en un conflicto en Venezuela. Es decir, puede advertir a los Estados Unidos, puede jugar la carta de la advertencia, pero la amenaza no existe, no es creíble. Entonces, claramente de lo que estamos hablando es de que no es un proceso de salida pacífico, va a ser violento. Es decir, la injerencia humanitaria que ha solicitado Guaidó, el presidente interino de la República de Venezuela, va a tener que convertirse evidentemente en una intervención militar, ya no humanitaria, ya no para proveer medicamentos y comida a la población hambriada en Venezuela, sino para remover el propio régimen. Eso conduciría evidentemente a posteriori a un conflicto civil focalizado
no generalizado, sino focalizado en la desarticulación de colectivos pranes paramilitares y guerrilla. Estamos hablando de un proceso de profilaxia, de ese lumpen que ha dejado el chavismo, de esos grupos de civiles y paramilitares armados con armas largas, con armas militares. Entonces, claramente estamos hablando de un proceso que va a ser traumático. Les ruego que por favor se cuiden, protejan a sus hogares, sus familias, tomen decisiones con cautela en los próximos días, pero tengan mucha fe y mucha esperanza, pues todo lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo ha de cumplirse, porque es un proceso lógico, era un proceso, hasta acá teníamos que llegar. Y están dadas las condiciones para esa profilaxia, para esa limpieza que nos va a permitir contar con las bases para establecer un nuevo Estado, es decir, una nueva Fuerza Armada, una nueva policía, un nuevo sistema de justicia. Ya no será un Estado de narcos, sino será un Estado de derecho, será una república, un imperio de ley, y podremos ir posteriormente con un sistema de identidad y un sistema electoral hacia una democracia. Entonces están dadas las condiciones para restaurar la república, restablecer un Estado en Venezuela, y creo desde el punto de vista económico, como he sostenido en un audio previo, las condiciones también están dadas no para el populismo, sino para un libre mercado. Por tanto, ya sabemos, ya lo ha dicho Marco Rubio con suma claridad, el régimen de Nicolás Maduro se acabó. Estamos en el trámite de salida, pero se acabó. El futuro para Venezuela es espectacular. Hay que cuidarse, como les he dicho, en los próximos días, pero hay que tener mucha fe y mucha esperanza, porque los mejores años están por venir.